Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Señor Jesús. La imagen de la viña aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Lo hemos visto en la primera lectura y también en el Salmo. Y es una imagen que designa, a veces se utiliza para designar al pueblo de Israel. Aparece en otras ocasiones, ¿verdad?, como una parcela escogida, un campo especialmente querido. Por ejemplo, conocéis la historia de la viña de Nabot, que el rey se encapricha con ella, ¿verdad?, y se la quita y mata a Nabot para apropiarse de ella. Pero en otras ocasiones aparece como imagen de Israel, tener una viña en un lugar en el cual no solo se obtenía un fruto, sino que podríamos decir también era algo que no era necesario para la supervivencia, sino que era como la excedencia, ¿verdad?, producía el vino. Y era como el gozo, la alegría de su propietario. Entonces aparece como imagen del pueblo de Israel. Jesús utiliza esta parábola, que ya existía un poquito en el Antiguo Testamento, pero le da un contenido nuevo. Porque ahora no se trata solo de una viña que hay unos labradores que no la cuidan bien y entonces él se la quita, sino que habla de una viña que podría ser el pueblo de Israel, que ha sido muy cuidada, por eso dice que le puso una cerca, que le puso una torre. Y no solo eso, sino que quería que fuera el lugar en el cual se iba a completar todo el proceso, porque había también un lagar. El lagar es donde se estruja la uva para obtener el vino. Entonces Jesús actualiza y le da un contenido nuevo, porque dice, esa viña que podría ser el pueblo de Israel, Dios envía a sus criados a recoger los frutos. Pero a uno lo apalean, a otro lo matan, a otro lo apedrean. Es una imagen de los profetas, de cómo el pueblo de Israel, querido por Dios, Dios estaba esperando esa correspondencia, que era el cumplimiento de los mandamientos, que era la fidelidad a Dios que los había liberado, y muchas veces pues el pueblo fallaba, no era fiel. Y a los profetas pues los maltrataba, no les escuchaba.
Entonces, en esta parábola, al final, ¿de qué habla? Habla de ese exceso de abundancia de Dios, de su amor misericordioso. Y dice algo que nadie diría, pero ya sabéis que las parábolas de Jesús siempre tienen ese desconcierto que tenemos que interiorizar, porque nos hablan de cómo el amor de Dios es más grande de lo que nosotros imaginamos, porque dice la parábola algo que nadie haría. Ha enviado unos criados y los han matado, ha enviado más criados y también los han rechazado. Dice, voy a enviar a mi hijo. Nadie lo haría, nadie enviaría a su hijo. Pero dice San Juan, en el Evangelio de San Juan dice, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que no se pierda ninguno de los que creen en Él, sino que tenga vida eterna. Y eso a nosotros nos sorprende, pero así es el amor de Dios. Y hemos de mantenernos en esa sorpresa, porque si no al final siempre reducimos el amor, la misericordia de Dios a nuestra medida, y siempre es más grande, y siempre nos desconcierta, porque siempre nos sorprende. Dios siempre tiene una salida para su amor, nunca deja que la limitación humana constriña su bondad, no deja que nuestro pecado mengue en nada su misericordia. Dios es más grande. Y envía a su Hijo. Aquí Jesús ya está hablando de sí mismo. Nos podemos imaginar, si ahora nos pusiéramos allí delante de Jesús, cómo Jesús está explicando a los sumos sacerdotes, le está explicando cuál va a ser su destino. Y dice, envía a su Hijo. ¿Y qué hacen con el Hijo? La presencia del Hijo no atemorizó a los viñadores, tampoco los recondujo hacia el bien, sino que al contrario, lo que hizo es acerbar su maldad, porque dijeron, aquí viene el heredero, matémosle. Es como si el hombre de hoy, ¿verdad?, dijera, y de alguna manera ha sucedido en la historia, después del cristianismo, decimos, ahora que ya conocemos hasta dónde llega la bondad de Dios, porque hemos conocido a Jesús, se ha anunciado el Evangelio, podemos rechazarlo del todo. Ya no rechazamos a un Dios lejano, que se esconde detrás de su grandeza, sino que podemos rechazar a un Dios que se ha puesto cerca de nosotros, que ha venido a visitarnos y que nos ha mostrado de alguna manera, nos ha mostrado su debilidad. Porque Dios por la encarnación, Jesús en la encarnación, se hace vulnerable, no en su omnipotencia, no en su divinidad, ¿me entendéis? Pero sí que se deja rechazar de cerca. Y así hizo Jesús, murió en la cruz. Entonces envía al Hijo. ¿Qué hacen con el Hijo? Lo mismo, lo sacan fuera de la viña y lo matan. Lo sacan fuera de la viña y lo matan. Entonces Jesús hace una pregunta a los que están allí, que eran los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, es decir, los que se sentían orgullosos de todo lo que tenían. Y eso se ha repetido muchas veces también en la historia de la Iglesia de alguna manera, ¿verdad? Cuando hay gente que han sido cristianos y se creen que son propietarios de las cosas de la Iglesia, ¿no? Jesús les dice, oye, ¿qué os parece que hará el dueño de la viña? Y espontáneamente le responden a Jesús, hará morir de mala muerte. Le dicen, hará morir de mala muerte. Fijaros, lo que dicen. Piensan inmediatamente, ¿verdad?, en ese carácter vindicativo. Hará morir de mala muerte a aquellos viñadores y arrendará la viña a otros que le den el fruto a su tiempo. Fijaros, Jesús después habla de un pueblo nuevo que será la Iglesia, que somos nosotros, pero de un pueblo en el cual se puede repetir también esa historia, que es la historia de Dios, que nos ha cuidado, y es lo que tenemos que pensar. A veces estamos en la Iglesia y pensamos que le hacemos un favor a Dios, y no. Estamos en la Iglesia, cada uno de nosotros está en la Iglesia, porque Dios nos ha mirado con bondad, porque Dios nos ha llamado. La palabra Iglesia, en su origen griego, significa la asamblea, los que han sido llamados, porque Dios te ha llamado, porque Dios te ha elegido. Y estamos aquí, y Dios nos ha hecho miembros de su pueblo, y tenemos que dar frutos. Y me gustaría que nos fijáramos ahora en el aspecto moral de la parábola, aplicada a nosotros.
Aquella gente, la parábola no dice que trabajaran mal. Podemos incluso pensar que habían trabajado muy bien. De hecho, el dueño esperaba frutos y aquellos se niegan a dar los frutos. No quieren matar al dueño de la viña, al propietario, al heredero, para dejar de trabajar, sino para quedarse con el campo. Aquella gente no dice la parábola que hubieran trabajado mal. No eran negligentes, no eran perezosos. Habían trabajado. Podemos pensar que habían trabajado bien. Igual que nosotros, ¿verdad? Cualquiera de nosotros podríamos decir, intento hacer lo que Dios me manda. Intento ser un buen cristiano. Pero hay un detalle. ¿Qué es lo que el Señor le pide? ¿Qué es lo que el amo pedía? Pedía que le entregaran el fruto. Y eso ya es más difícil. Porque nosotros a veces hacemos obras buenas, pero no se las acabamos de entregar a Dios. ¿Cuándo no acabamos de entregar nuestras buenas obras a Dios? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando nos apropiamos el mérito. Aquello que dice Jesús en el Evangelio. Cuando dice, hacen las cosas para ser vistos por la gente. Y entonces Jesús dice, ya han obtenido su recompensa. Por eso Jesús dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. O hay personas, ¿verdad?, que igual, imagínate, pongamos un ejemplo, un maestro ha educado muy bien a su alumno, le ha enseñado mucho. Y luego, como el alumno es mejor que el maestro, pues igual se aparta de él, porque encuentra otro sitio donde va a aprender mejor. Y el maestro se enfada, no entrega el fruto, tiene ira, guarda rencor o tiene envidia. No entrega el fruto. Ha hecho bien su trabajo, pero no ha entregado el fruto. ¿Aquí qué dice Jesús? Que tenemos que entregar el fruto. No solo hay que hacer las cosas bien. De hecho, es más importante entregar el fruto que hacerlo bien. Es más importante saber que hacemos las cosas para Dios y hacerlas con buena voluntad y queriendo hacerlas bien, que no que queden perfectas. Es más importante querer servir a Dios. Es lo más importante. El fruto es para Él. ¿Y qué sucede con ese fruto? Eran uvas. Ese fruto a veces tiene que ser destruido para que dé su verdadero fruto. La uva tiene que ser pisada, tiene que ser prensada para que salga el vino. Y eso a veces también sucede en la vida espiritual. A veces sucede. Porque el verdadero fruto no es aquello que nosotros vemos, ni siquiera aquello por lo que somos reconocidos por los demás, sino que el verdadero fruto es la caridad, es el amor de Dios. Tiene que ser unido. El lagar es una imagen del sacrificio de Cristo, es una imagen de la pasión de Cristo. Y por eso, ¿verdad?, a veces en la Iglesia ha habido gente tan buena, santos, ha habido santos, que todo su fruto, cuando han dejado este mundo, un poco parecía como si no hubiera nada, porque todos se lo han entregado al Señor. Y a veces el Señor ha permitido que no vieran el resultado de su trabajo. Pienso, por ejemplo, en San Carlos de Foucauld, un santo que después, ¿verdad?, se ha visto la fecundidad de su apostolado en tantas personas que siguen su carisma y que estaba allí, en el desierto, intentando dar testimonio de Cristo, pero sobre todo intentando acompañar a Jesús en el misterio del hogar de Nazaret, de la vida oculta, y que allí en todo su tiempo que estuvo allí, entre los tuareg, en el desierto, pues no veía que la gente se acercara a Dios, ni veía conversiones. Pero todo se lo entregaba a Dios. El fruto era para Dios, no era para él, el fruto era para Dios. Después, pues el Señor ha querido, ¿verdad?, en su providencia, que muchas personas se alimentaran de su espiritualidad y también se decidieran a servir a Jesús, consagrando su vida. Pero el fruto es para Dios. Y eso lo podemos aplicar a todo. Los que sois padres lo podéis aplicar a vuestros hijos. Porque hay padres que se preocupan mucho del bien de sus hijos, pero no de lo más importante, que es que sean para el Señor. Y a veces quieren que sean muy buenos profesionales o que puedan triunfar en la vida. Pero les parece como una pérdida el que puedan dedicar toda su vida pues al sacerdocio o a la vida consagrada. Pero el fruto es para el Señor. Lo tenemos que pensar en las relaciones también con nuestros amigos, en todo lo que hacemos y en cualquiera de nuestras actividades. Intentar siempre hacerla bien, pero intentar hacerla, ¿verdad?,
como un servicio a Dios. Algo que cuando después nos reunimos para celebrar la misa, en el momento del ofertorio, podamos decirle al Señor, aporto esto a la patena. Es una cosita pequeña, pero quiero unir esta parte de mi vida, esta actividad de esta semana, la quiero unir a ti, a tu sacrificio, a la patena, a ese pan que después se convertirá en tu cuerpo. Pidamos pues, queridos hermanos, ser conscientes del gran don de haber sido elegidos por Dios y con su ayuda poder vivir siempre a su servicio.